Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Javier, equipo posgrado. Muchas gracias por estar aquí presentes en una nueva charla organizada por la red de graduados de la Escuela de Posgrado. Hoy día tenemos el honor de tener como expositora a Javier Jaque, quien es director académico del Magíster en Tributación que dicta la Escuela de Posgrado en la Facultad de Economía y Negocios. Javier aparte de ser director, es máster en Tax Law de la Universidad de Londres, es ingeniero comercial y magíster en planificación y gestión tributaria. Hoy día Javier nos hablará sobre la elección de régimen tributario, ley 21.210 del 2020. Como en otras charlas, para quienes no han venido a otras de nuestras charlas, los invitamos a hacer sus consultas a través del chat. Al final de la exposición, Javier va a responder algunas de estas preguntas. Al finalizar la charla, los vamos a invitar, por favor, a responder una pequeña encuesta. Y para quienes quieran volver a ver esta charla, en nuestra página de la facultad, el video que he instalado. Después les podemos mandar el link. Así que muchas gracias a todos. Eh, les pedimos, les pedimos unos minutos, el expositor ya está con nosotros. Muchas gracias. Javier, hola, buenos días. No, no te escuchamos. Mil disculpas, estaba Ahí sí. el mute activado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya te presenté, contamos cómo vamos a funcionar, así que te dejo con todo tu público. Muchas gracias. Extraordinario, muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Eh, Conversamos con la universidad qué podríamos, el proceso, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo y poder presentar a ustedes para conversar, digamos, para analizar. Hay un hito, hoy hay un hito y el hito es la elección de régimen. Seguramente más adelante, durante este proceso, haremos quizá otro evento y presentaremos otros temas que van a ser de interés. Seguramente tenemos, ¿no es cierto?, la misión de estar apoyando en estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia, acerca de lo que se está viviendo en materia tributaria, que ha sido bastante dinámico el último tiempo. Dentro de ese proceso, ¿no es cierto? Se han presentado bastantes inquietudes con respecto a la elección del régimen tributario, sobre todo considerando que el Servicio de Impuestos Internos finalmente no sacó las circulares pertinentes sobre la materia. Ayer recién se publicó una circular en borrador sobre el régimen PYME. Naturalmente en borrador entiendo que está hasta el 21 de junio y luego viene un proceso de modificaciones, de quién sabe qué cosas se arregle en la circular,
por lo tanto no es un elemento que pueda ayudarnos necesariamente a decidir a qué régimen pueden acogerse las empresas. Y lo más lamentable es que tampoco hay una circular con respecto a la aplicación del régimen general, que es el régimen A para este proceso. Por lo tanto, estamos viviendo una etapa en la que, por una parte, estamos obligados a elegir un régimen tributario, ¿no es cierto? O por defecto nos van a asignar uno, con todas las debilidades que tiene el sistema informático del Servicio de Impuestos Internos, que en algunos casos el régimen que se le asigna tampoco es el que corresponde legalmente, y voy a explicar por qué, y por lo tanto nos obliga a estar alerta, ¿no es cierto?, a lo que realmente corresponde dentro del régimen de nuestro ordenamiento jurídico. Los impuestos en Chile son de autodeclaración, por tanto, si el servicio se equivocó, como ocurre en muchos casos, en la determinación del régimen que le corresponde, claro, le corresponde al contribuyente haber decidido, definido qué régimen era el que aplicaba según la ley. Y en ese marco, en ese contexto, yo quisiera comenzar conversando acerca de lo que tenemos hoy, muy brevemente, solamente para ubicarnos espacialmente. Tenemos el régimen A, teníamos al 31 de diciembre de 2019 el régimen A de renta atribuida, donde era el corazón de la reforma, ¿no es cierto?, del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y en ese corazón de reforma se tributaba de manera transparente la renta líquida imponible, se entendía atribuida a los propietarios. Ese sistema, digamos, se deroga, era lo que teníamos, ¿no es cierto?, duró 3 años, pero finalmente, régimen A, ¿no es cierto?, renta atribuida derogado, pero por otro lado, un régimen B que tenía ciertas debilidades, un régimen semi-integrado, y con esas debilidades, ¿no es cierto?, se arreglan algunas, se desarrolla un proceso de mejora, en el cual, ¿no es cierto?, naturalmente resulta relevante analizarla, revisarla, estudiarla, quizás va a ser objeto de algún otro proceso futuro, ¿ya? Ahora quizás vamos a ver los elementos principales en el que se enmarcan estos nuevos regímenes. Entonces, teníamos hasta el 31 de diciembre de 2019 la renta atribuida, el sistema que era el régimen A, el sistema B semi-integrado, y por otro lado, un artículo 14 ter A, que era para las pymes, un régimen de ingreso menos egreso, transparente con los propietarios, ¿no es cierto? La renta viajaba a los propietarios. Y en ese contexto viene el cambio, donde tenemos que pensar que hoy, con la derogación del antiguo artículo 14A de renta atribuida, caminamos a un nuevo artículo 14A semi-integrado, ¿ya? Semi-integrado. Este régimen que antes del 18 de octubre se había pensado en eliminar la restitución o castigo del 35%. Efectivamente, luego del 18 de octubre, se convence al gobierno de que efectivamente no es la mejor alternativa, y por lo tanto tenemos un sistema 14A que tiene restitución del 35%. De igual manera tenía el régimen 14B antes del proceso del 18 de octubre dentro de la discusión legislativa. Entonces es un régimen 14A y estos son, estoy pasando lista a los que los contribuyentes debieran tomar como base y elegir, ¿no es cierto?, para este nuevo proceso, que no estaba a decir, en términos legales no es una ley retroactiva por la interpretación, ¿no es cierto?, desde cuándo aplican las leyes de acuerdo a su publicación. No obstante, en términos económicos sale una ley publicada en febrero, y por lo tanto me tengo que retrotraer a los actos de enero, donde efectivamente no estaba esta normativa, y tengo que decir lo que tú tienes, digamos, como desarrollo, ya no corre. Ahora
a contar del 1 de enero del año 2020, tú en realidad o eres 14A, o eres 14D3, 14D8 o renta presunta, y lo tendrás que elegir, pero esto va a afectar las operaciones económicas que hayan pasado hacia atrás. Económicamente es retroactivo a todas luces. Legalmente, ¿no es cierto?, no es retroactivo porque de acuerdo a la interpretación puede perfectamente aplicar a contar de enero en adelante. Es una cuestión semántica acerca de si es retroactivo o no. Ahora, en ese contexto, las empresas tienen que tener en consideración que el nuevo régimen el nuevo régimen general es el 14A, donde efectivamente tiene y convive la estructura, ¿no es cierto?, de la base de este régimen B que teníamos antes, semi-integrado con restitución del 35, tiene algunas modificaciones en el cálculo del RAI, unas modificaciones donde se corrige un error que era el REX negativo, que el REX negativo no se consideraba dentro del proceso de determinación del RAI y ahora efectivamente corresponde sumarlo. Ahí había una debilidad en el sistema anterior, se había indicado en innumerables artículos, exposiciones, que eso estaba mal, se corrige después de 3 años. Y lo otro importante que se modifica, es el artículo es el artículo 14A con respecto a la determinación de cuándo se efectúan los retiros o distribuciones. Ahora las imputaciones se van a realizar al 31 de diciembre, ya no a la fecha en que éstas se distribuían, se imputaban. Por lo tanto, tiene un efecto naturalmente en la determinación del RAI, pero más que eso, tiene un efecto en cómo conviven los socios al interior de la empresa. Porque efectivamente en un régimen en el que existía antes, donde se iba distribuyendo y se iba imputando, quedaba con mayor claridad, ¿no es cierto?, la voluntad de la distribución de los créditos. Ahora, yo creo que sería recomendable un pacto entre los propietarios para determinar cuándo se retira. Es muy distinto retirar con una tasa, ya que va a ser cronológico, es el 31 de diciembre, pero cronológico en la imputación de las partidas. Por lo tanto, es necesario un pacto, ¿no es cierto?, dentro de los propietarios para determinar cuál se va primero, principalmente quién retira primero, los efectos que esto tiene en los créditos, o si el otro por retirarse lleva una renta sin derecho a crédito, o con una tasa inferior, o con restitución, o sin restitución. Naturalmente, para el buen vivir, digamos, societario dentro de la empresa, son elementos a considerar. Hay muchas empresas que consideran que los retiros son netos, pero la gran mayoría, en términos técnicamente correctos, debiera considerar los retiros brutos, es decir, considerar tanto el retiro, lo que es dinero que se deposita en la cuenta corriente, como los créditos asociados. Es una cuestión sumamente importante en la modificación del artículo 14 A, ¿no es cierto? Artículo 14A nuevo, artículo 14A semi-integrado. Otro elemento relevante es la determinación de la TEF, tasa efectiva para los impuestos finales. Recordemos que primero se imputan los créditos nuevos, por así decirlo, del 2017 en adelante, con la tasa del ejercicio. Sobre esto hubo un montón de cambios durante la discusión de la ley. Primero era el SAC partido por el RAI más el DAN, después era el SAC partido por el RAI, finalmente termina en lo que teníamos antes. Termina en que efectivamente va a ser, primero te llevan los créditos con tasa 27%, con un factor 0,36 y algo, 98 centímetros, y posteriormente voy a los créditos antiguos, ¿no es cierto?, con la tasa TEF. ¿Cuál es la modificación? Es que la tasa TEF durante los años 2017 al 2019 se determinaba el 1 de enero de cada año. Había cierta erosión en el sistema, por lo tanto había un oficio, el 471 del 2018, donde en ciertos casos, en 3 casos, el oficio ponía, ¿no es cierto?, que cuando habían dividendos provisorios en esas situaciones particulares, a mi juicio, que estaban señaladas en el oficio, tenían, ¿no es cierto?, que recalcular una TEF al 31 de diciembre. Ahora no, ahora siempre será
al 31 de diciembre. Son los elementos que en una simple mirada yo podría reconocer como los más relevantes dentro de este artículo nuevo 14A, ¿no es cierto?, semi-integrado, 14A, régimen general. Ahora, ese es el régimen por defecto, ese es el régimen por defecto al que se irán los contribuyentes de renta atribuida y los contribuyentes del régimen B, ¿no es cierto? Por defecto, de algo, ojo, que pasó al 31 de diciembre del año pasado, o sea, estamos actuando como harto a destiempo, recordemos que la ley 21.210, ¿no es cierto?, con todos sus artículos transitorios, estableció que la fecha para optar era el 30 de abril. Posteriormente, con un decreto supremo 420, al ver esto de la pandemia, al ver que entre febrero y abril era muy poco tiempo, al ver que en realidad nadie se alcanzó a actualizar esto la verdad, que salió de repente obligando al mercado, como es en términos económicos retroactivo, a que eligiera un régimen, y naturalmente tiene efecto económico, y pareciera ser que a nadie le importa, digamos, los efectos económicos que trae, que habían dado 2 meses para que los contribuyentes pudieran escoger, elegir, dentro de todos los problemas que estaba atravesando el país económico, más encima, en ese tiempo no se tenía claridad total. Ahora, el gobierno dice que tenía claridad ya que estaba preparándose con operaciones, ¿no es cierto?, del exterior a contar de enero o de diciembre. Bueno, en marzo ya llegó el proceso del coronavirus y el mundo tenía que escoger hasta el 30 de abril un régimen. Finalmente se determinó que los contribuyentes, si bien tenían para escoger hasta el 30 de abril, nadie iba a llegar, y producto del decreto supremo 420, se prorroga esto hasta el 31 de julio. Todos esperábamos una circular, o sea, acá los actores del mercado, los actores económicos, el Servicio de Impuesto Interno, uno de ellos, naturalmente también, digamos, debería haber actuado, creo yo, de mi apreciación, puedo estar sumamente equivocado, pero cuando efectivamente se observa que se va a aplazar esto hasta el 31 de julio, uno hubiera pensado el Servicio de Impuesto Interno, esto lo analizaron con Hacienda, para que salga una circular probablemente a mediados de junio, y así los contribuyentes tengan un mes y medio para tomar la decisión con todos los elementos, ¿no es cierto?, sobre la mesa, y así puedan escoger un régimen A, un régimen de 3, un régimen de 8, o bien irme a la renta presunta, pero no, efectivamente el servicio no sacó las circulares, entonces al final es el 31 de julio, pero sálvese quien pueda, o sea, al final del día, con lo que está, yo pienso fundamentalmente en las pymes, de hecho, tengo en la última lámina, digo, apoyo a las pymes, porque en realidad se necesita, más que yo apoye a las pymes, se necesita mayor apoyo a las pymes, porque en realidad las empresas grandes tendrán el asesor correcto, ¿no es cierto?, para definir la situación óptima para la empresa en los casos en que se pueda optar, o tomar las medidas. Fíjense que prepararse para una reforma no tan solo es elegir un régimen, sino que tomar las medidas, ¿no es cierto?, al interior de la organización para adaptarse. No es solo esto, hay modificación. Esto es solamente sobre el artículo 14 de la elección de régimen, pero sin lugar a duda, sobre esto existe una situación de gasto aceptado, gasto rechazado, crédito incobrable, sueldo de los trabajadores, indemnizaciones. Es decir, acá había una modificación bastante maciza de la ley de impuesto a la renta y no ha habido tiempo para absorberlo. Fíjense ustedes que la ley 20.780, la reforma tan recordada por mucho de la expresidenta Bachelet, sale el año 2014, pero había plazo para los nuevos regímenes con la 20.899 hasta fines del año 2016 para poder absorber este sistema tributario. Acá hubo un par de meses sin interpretaciones, es decir, en el otro proceso salieron las circulares sumamente rápido, salieron todas juntas, la gente se quejaba de que tenía mucha hoja. Ahora, al final siempre nos quejamos, pero yo creo que hay momentos para quejarse y yo creo que este es uno. O sea, a lo menos deberían haber salido las interpretaciones del servicio de impuestos. Dentro de este proceso puedo escoger
claro, no existe circular definitiva, o sea, hay un mero borrador del 14D, solo del 14D, por lo tanto, si alguien toma eso como un elemento definitivo, yo creo que se está equivocando. Debería haber, ¿no es cierto?, algo con mayor claridad, algo que vaya a quedar a firme, no la mera voluntad de una circular que vemos que han recibido cambios, porque si la circular en borrador que se presenten para discusión no hubieran recibido cambios, uno podría decir, ya, mira, relativamente con esta circular me voy a acomodar para tomar ciertas decisiones, pero como vemos que la circular en borrador sí reciben cambios, que es lo correcto, sino para qué se publican, y se llaman a consulta, si no es para recibir cambios, naturalmente a mí como pyme no me da certeza para poder pagar los impuestos. Hagamos algo, yo pago los impuestos, pero por otro lado, Hacienda, a través del Servicio de Impuesto Interno, da las pautas para que yo lo pueda hacer. Me parece que es un buen trato. No se ha hecho. Entonces, el otro régimen, ¿no es cierto?, que está a disposición de los contribuyentes que cumplan ciertos requisitos que voy a revisar, ¿no es cierto?, dentro de este proceso, como requisito primero para hacer 14D, que el promedio de ventas en los últimos 3 ejercicios haya sido en promedio inferior a 75.000 UF, algo así como 2.200, 2.400 millones de pesos, 2.200 yo creo millones de pesos. En el inicio de actividades no debiera superar las 85.000 UF de capital efectivo, ¿no es cierto?, total de los activos tributarios. Ahora, en ese proceso, con esos requisitos, hay otro requisito que es el de determinación de que los ingresos del 21 y 2, que son principalmente arrendamiento, rentas de capital, excluyendo a los bienes raíces agrícolas, sumando las rentas de acciones o de derechos sociales, o las que se tengan producto de un contrato de asociación, no superen el 35% de las rentas del ejercicio. Lo extraño de esto es que esa norma habla del ejercicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno más que un requisito de entrada al régimen, uno observa que es un requisito de salida del régimen, porque uno asume que son las rentas del año. Ahora, efectivamente, como son las rentas del año, uno esperaría que ese sistema se determine al término del ejercicio. El Servicio de Impuestos Internos definió que es al año anterior. En esta circular, uno cree que es súper injusto, uno cree que efectivamente que la interpretación legal, o sea, ya estamos acostumbrados en realidad que el Servicio de Impuestos Internos muchas veces interprete, no he avanzado, veo ahí unos comentarios que no avanza la diapositiva, no he avanzado, solamente estoy en esta diapositiva, en la número 1. Efectivamente uno espera que esto logre, ¿no es cierto?, desarrollarse de una mejor manera, con interpretaciones acordes, pero claro, bajo el principio de legalidad uno esperaría que se aplique lo que la ley dice, y cuando no está claro se interprete. En este caso yo creo que está claro. El mercado realmente debe tener, digamos, presente de que corresponde un análisis probablemente a lo que se está interpretando. No obstante, ya estamos acostumbrados, si esa es la interpretación, señores contribuyentes, tienen que evaluar los ingresos del año anterior, cosa que no está, digamos así, establecido en la norma más que un requisito de entrada, porque la ley, cuando quiso decirlo con las 75.000 UF, dijo de los últimos años. Si no lo dice y dice que es la 35% del ejercicio, bueno, será del año comercial que corresponda, porque si quisiera haberlo dicho, lo hubiera dicho. Entonces, en ese contexto, hoy el Servicio de Impuesto Interno está asignando vía sistema qué régimen le corresponde. Y ahí yo los invito a que lo revisen, porque efectivamente voy a pensar, digamos, por una mala parametrización de las bases, está asignando algún régimen tributario que pudiera no corresponder a algún contribuyente. Y en ese sentido, corresponde al propio contribuyente analizar el régimen que le corresponda. Por ejemplo, está asignando régimen por giro. No, el giro sí que no es nada. Por lo tanto, oye, no recibí ingresos, pero tengo giro de inversiones.
te asignaron el 14A porque no te corresponde. Oye, pero yo también hago asesoría, lo que pasa es que el año pasado no hice, por lo tanto no tengo como para medir ingresos. Bueno, te dejaron en el régimen A, pucha, presenta, si es que el sistema no te lo permite, en algunos casos tampoco lo permite, presenta un 2117 solicitando y en este acto estableciendo que estás haciendo uso, ¿no es cierto?, de la facultad para elegir un régimen tributario. En ese contexto, los contribuyentes deben tener esto presente, ser proactivos en la elección del régimen a tomar en consideración. Como les decía, existe un 14D3, que es un régimen D3 PYME general. Aquí se incorporó este concepto de 14D3 ProPyme general y ProPyme transparente, que en otras palabras es raro porque estamos acostumbrados a una especie de sistema donde era el sistema del FUT, era una micro amarilla que se pintó blanca, porque la estructura es muy similar y se llevó a un 14D semi-integrado. Se creó un régimen A que era efectivamente un régimen A que era de renta atribuida, pero naturalmente esta micro que era ahora blanca se pinta media verde y este 14A en realidad no va a ser por renta atribuida, pero vamos a llevar un régimen 14D que tributa ingreso menos egreso, paga primera categoría tasa 25% sin restitución, sin castigo, y que tiene registro RAI, tiene registro REX, tiene registro SAC, y que va a tributar en base a retiro. Puede parecerse un híbrido entre el régimen A y el régimen B, pero no es que tengamos un solo régimen. Convengamos de que existe un régimen A, un régimen de 3 y posteriormente un régimen de 8, donde no hay un impuesto de primera categoría, se tributa ingreso menos ingreso, pero las rentas se entienden asignadas a los propietarios finales y van a pagar el global complementario que les corresponda de acuerdo al tramo en que se encuentre cada contribuyente de los impuestos finales. Entonces, en ese sentido, bueno, naturalmente está la opción de irse a renta presunta o de seguir en renta presunta, pero si lo excluimos solamente para este análisis, tenemos el 14A, régimen general, 14D3, régimen general ProPyme, y 14D8, régimen transparente ProPyme. Y el contribuyente tendrá que elegir por uno de ellos. Estoy cambiando de diapositiva por primera vez porque he visto harto, estoy en la 1, pero es que recién pasé a la 2 porque era una introducción más o menos larga. La idea era una presentación más bien global, más que específica, digamos, así lo diseñamos por el tiempo que le corresponde, pero dando quizás respuesta a los puntos relevantes que yo creo que es la decisión que se debe tomar hoy. Hoy estamos frente a una decisión y ese es el 31 de julio. Y acá naturalmente nadie está obligado a pagar más impuestos que los que le corresponden, por lo tanto tendrá que optar dentro de estos regímenes al que más le convenga y no es mal mirado optar en este caso por el que más le convenga de acuerdo a sus necesidades personales o de acuerdo a su historia y las circunstancias que acompañan a la empresa. Por ejemplo, uno debiera analizar la ley y entender que la ley de la renta, ¿no es cierto?, que se modifica en virtud de la ley 21.210 de febrero del año 2020, modifica el articulado, ¿no es cierto?, y particularmente el artículo 14, de una ley para una empresa nueva, es decir, la ley tiene que ponerse en el caso de que las cosas nacen ahí, ¿no? La historia de la norma, lo remanente, lo residual, debe ser tratado naturalmente en los artículos transitorios. Y el artículo transitorio de definición del por defecto a qué régimen se van las empresas es el artículo 9º transitorio. Y en el artículo 9º transitorio se establece que los contribuyentes del 14A de renta atribuida o del 14B semi-integrado de estos antiguos, 31 de diciembre de 2019, por defecto se entenderán incorporados en el artículo 14A, nuevo, a contar del 1 de enero de 2020. Nótese, el artículo 14A de renta atribuida, de acuerdo a las cifras presentadas por Hacienda, son cerca de 580.000 empresas. Un número no menor, ¿ya? El propio gobierno anterior había comentado que la gran mayoría de los contribuyentes se acogieron a este 14A. Entonces, por defecto, la renta atribuida y el sistema semi-integrado se van al régimen general 14A, salvo, con la excepción, de aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos para el 14D. Recuérdense
capital inicial efectivo inferior a 85.000 UF, venta en promedio de los últimos 13 ejercicios, 75.000 UF, ingresos habituales, ¿ya? No ingresos excepcionales como venta de activo, por ejemplo, o rentas no recurrentes. Y les comentaba que en la circular que se presenta el día de ayer, ya algo se conocía, que el servicio estaba queriendo interpretarlo de esa manera, digamos, que probablemente vulnera lo que dice la norma. También se considera los ingresos del año anterior para evaluar que estos de las rentas del 21-2 y rentas de acciones, derechos sociales o de asociación no sobrepasen el 35%. Si la empresa cumple con esos requisitos, entonces va a quedar por defecto en 14D. Me decía alguien, oye Javier, ¿sabes qué? El servicio me clasificó en el 14D, pero yo tengo renta con relacionado, no las tomó. Me voy a quedar este año en 14D, total, pago el 25% y el próximo me sacarán. La respuesta es no. Tú tienes que evaluar y cada empresa debe hacer si cumple o no con los requisitos. Y en este proceso determinar que si tú no los cumples, nunca has sido 14 de PYME. Por lo tanto, corresponde que la propia empresa lo evalúe cuando en la página web efectivamente aparezca. Yo analizo y asesoro grupos grandes de empresas y que dentro de las 60 empresas que tienen el holding, 2 quedaron clasificadas como ProPyme y de acuerdo a las normas de relación no le corresponde. Por lo tanto, naturalmente acá no lo hagamos a la Chilean Way y definitivamente establezcamos que cada uno va a analizar porque en realidad nunca le correspondió ese régimen y puede tener implicancias tributarias. Si cumple con los requisitos 14D, ¿no es cierto?, de lo que les comentaba anteriormente, pero además tiene lo necesario para acogerse al 14D8, que es como, por ejemplo, tener contribuyente de los impuestos finales, entonces podrá tributar en este régimen especial ProPyme transparente, donde no se paga una primera categoría, pero sí solo se atribuyen, ya no existe la palabra atribuyen, se asignan la renta a los propietarios finales. Es casi lo mismo que se atribuyan, pero la palabra se elimina de la ley. Entonces, dentro de este contexto, claro, hay que evaluar que el 14D8 no tiene, salvo el crédito del artículo 33 bis, ¿no es cierto?, del activo fijo, este porcentaje sobre el activo fijo, no tiene otros créditos que se determinen para nivel de la primera categoría, que en vez de primera categoría, como no se aplica, va a ir contra los impuestos finales. Por lo tanto, corresponde a la empresa evaluar su actividad para ver si estos créditos son relevantes de acuerdo a su historia y poder acogerse o no a este artículo 14D8. Y se debe dar aviso en el caso que cumpliendo los requisitos pudiera optar a otro, ¿no es cierto?, hasta el 31 de julio tiene plazo para acogerse a otro régimen. Nótese que el artículo 14D ya no tiene un tipo jurídico que lo impida y por lo tanto ya no existen las restricciones de antes, como por ejemplo que una sociedad anónima no pudiera hacer de esto, de lo otro. Ahora pueden y por lo tanto lo que importa y lo que subyace es el análisis tributario, económico, financiero, de qué régimen le acomoda mejor a una empresa. Y luego tenemos que ir en este análisis, que yo naturalmente creo que dentro del tiempo que está determinado, y claro, me demoré harto en la primera lámina, digamos, no por eso creo que traté, digamos, las cosas de una manera general, con el objeto de que las personas, al menos en una hora, naturalmente no voy a poder tener todos los elementos a la vista para poder elegir a qué régimen me voy, o el análisis de la reforma tributaria en términos amplios, pero sí podré tener los elementos principales sobre los que debo poner un ojo, o ir a analizar, o ir a leer, si soy asesor y estoy acá, o ir a decirle a mi asesor, si es que soy empresario, soy gerente de finanzas, ojo, pon atención en esto. Que efectivamente aquellos contribuyentes del 14A de renta atribuida, que pasen al 14A régimen general, ahí dice arriba en la lámina artículo 10º transitorio de A a A, ¿ya? Se ve raro, pero es de régimen de renta atribuida 14A a régimen 14A, régimen general, ¿no es cierto? Los contribuyentes deben tener presente que el RAP, por ejemplo, ya estaba tributado y el DAN se va a traspasar tal cual.
y el REX no tributa, por lo tanto el RAP y el REX del régimen de renta atribuida se van a ir al REX del régimen 14A. El SAC se va a ir, no tiene restitución, se va a ir a un SAC sin restitución en este nuevo artículo 14A. Ahora, acá existe la concesión en la norma que no existía en el régimen de armonización de la ley 20.899, de que cuando una empresa del 14A de renta atribuida se pasa, en otras palabras, a un régimen semi-integrado, ese RAP que ya pagó los impuestos se va a entender incorporado en el REX, pero con el reconocimiento de que ya pagó y que puede ser retirado en cualquier minuto, más la norma establece, más que en cualquier minuto, debe ser retirado en primer orden. Acá tenía y tengo el caso de un contribuyente, para hablar de casos reales, seguramente más de alguno de los que está conectado les puede tocar. Ese RAP se va a ir al REX y va a ser el primero en retirarse. Se clasifican como rentas con tributación cumplida y deberán ser imputadas en primer lugar. Por lo tanto, si ahora yo soy 14A y esa plata la voy a remesar al extranjero, de acuerdo al orden de imputación, no cabe otra alternativa de que efectivamente sea la primera en que se retire y sea no tributable. Debo retener impuesto adicional, y son estas debilidades de la ley que en realidad uno que trabaja en esto dice. De hecho, escribí un artículo con una colega, digamos, en prensa, cuando las cosas se hacen y pudieran hacerse mejor. Algo así era el título que enviamos al diario. Lo cierto es que efectivamente, si va a ser la primera, y estoy seguro que es no renta, y por lo tanto no debiera retener impuesto adicional, como está la norma, el artículo 74.4 va a determinar la obligación de retención del 35%, naturalmente con el crédito del ejercicio, tasa del ejercicio, pero esta renta no tiene que pagar, por lo tanto el contribuyente del extranjero va a tener que venir a pedir la devolución. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si está claro como cambió el orden y ahora se imputa todo el 31 de diciembre, pero en orden cronológico? Entonces, si se retiró, estaba claro que efectivamente se iba a imputar a esa, ¿por qué no se establece un proceso en el cual no deba retener? Porque la no retención quedó solo para los contribuyentes que hubieran pagado impuesto único sustitutivo, impuesto sustitutivo de las rentas del FUT antigua, ¿no es cierto? Acumulada en el STUD, el menor entre el STUD y el RAI, el que se va a pagar ahora y lo voy a ver en un segundo. Por lo tanto, claro, y cuando uno lo conversa con personas del Servicio de Impuesto Interno para levantar este tema, ¿por qué este error? Pero no, ¿por qué pida la devolución? Ya primero me estás diciendo que pida la devolución por algo que nunca había pagado. ¿Para qué? Y luego, ojo, que son 580.000 empresas que van a cambiarse al régimen general y pudieran verse más de alguna enfrentada a esta situación. Que venga y pida la devolución. Oye, pero ¿a dónde? Si es un contribuyente extranjero que no tiene cuenta corriente. Entonces, efectivamente, surgen problemas en este proceso que son dignos de un análisis. Hay quienes están proponiendo una ley corta para arreglar este problema y los errores de la ley con relación a las pymes. Las pymes tienen muchos errores, ¿ya? Voy a pasar lista de algunos. Ahora, de un 14B de renta semi-integrado a un 14A, lo cierto es que en realidad esto sí que es una micro blanca cambiándose a una verde claro, porque en realidad son re parecidos, y por tanto no tiene mucho más elementos que los que yo le conversaba, como la determinación, la incorporación del REX negativo, los retiros al 31 de diciembre, la TEF calculada también al 31 de diciembre, que sin lugar a duda al interior de la empresa deben hacerse ciertos análisis para ver cómo financieramente pudiera afectar, ¿no es cierto?, a esta. Naturalmente siempre hay efectos que van a ser convenientes de mirar al interior de la organización. Ahora, claro, naturalmente también están los contribuyentes del 14 TER, letra A, ¿no es cierto?, PYME, que en la medida que sean contribuyentes que tienen propietarios de los impuestos finales, por defecto van a quedar en el 14D8 con tributación transparente, pudiendo optar al D3 y pudiendo optar al 14A de régimen general.
Por lo tanto, ahí tengo los elementos fundamentales para poder establecer a qué régimen o a qué régimen me van a llevar, y estoy levantando elementos para que se puedan elegir dentro del marco de una hora, elementos que se puedan elegir a qué régimen me voy. Siempre va a haber alguno más conveniente que otro. Acá, por ejemplo, los contribuyentes del 14B, este es un horror tributario. ¿Por qué? Porque se incorpora en la ley el paso de contribuyentes 14B semi-integrado a 14D PYME. Estamos hablando, si no me equivoco, cerca de 200.000 contribuyentes. Pero no se pone un artículo para los contribuyentes del 14A al régimen PYME. Entonces, tenemos ley para los contribuyentes del 14B al 14D, pero no hay ley para los contribuyentes del 14A, renta atribuida al 14D. Vamos a tener que imaginarnos cómo se hace, y fundamentalmente yo creo que tendrá un tratamiento similar a este. Uno debiera pensar eso, ¿ya? Pero no está dicho, porque es un horror, porque naturalmente se tuvo el tiempo necesario para hacer las cosas bien. No puede faltarle un artículo tan relevante a la ley, pero bueno, le falta este artículo y algunos otros. Entonces, no sé si alguna vez se hizo y se olvidó de incorporar en el análisis final. Quizás quedó hecho en el computador de alguien, probablemente, pero no está en la ley, no se publicó. Entonces, dentro de este proceso, efectivamente, el 14B, yéndose al 14D, pudiera acogerse al D3. Ahora, también del 14B pudiera acogerse al D8. Lo que pasa es que el D3 tiene registro, por lo tanto va a ser una especie de trasvasije de registros del 14B semi-integrado al 14D3, porque tiene registro. Ojo que no tiene DAN, no tiene de DAN el D3 por la naturaleza de ingreso menos egreso, pero sí efectivamente será un problema, y hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Veamos el vaso medio vacío, de que un 14B o un 14A que determine una especie de RAI, y el 14A sé que no lo tiene, pero para estos efectos va a tener que determinarlo, me imagino, lo supongo, no está la circular, lo supongo, va a tener que determinar una especie de 14A para esta incremento patrimonial, como va el 14D8 y no tiene registro el 14D8, se va a entender como un ingreso, la totalidad, amortizado sí en 10 años. Amortizado sí en 10 años. O sea, pero claro, el vaso medio vacío es que si nunca tuve el interés de retirar el dinero, voy a vivir un agregado en mi renta líquida por 10 años artificial. Por lo tanto, señor, este régimen no le conviene. Estoy seguro, me pudiera jugar, digamos, que un porcentaje no menor del 14A atribuido va a quedar incorporado a este de 8, con el error de no haber analizado lo que estoy comentando. Por eso digo que se requiere un apoyo mayor a las pymes, porque si no tienen la asesoría de vida, probablemente van a terminar en esto. Vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que producto de la pandemia, alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Soy pyme, no trabajo más, me cansé, me di cuenta que la vida es súper importante y la estaba perdiendo, y por lo tanto me voy a retirar. Oye, y alguien pudiera decir, ¿y si te acoges al de 8? ¿Cómo así? Te acoges al de 8, todos tus incrementos patrimoniales se van a tributar en 10 años y retira el dinero hoy. ¿Pero cómo? Sí, claro, la norma estableció que todo tu incremento de patrimonio se tributa en 10 años y por lo tanto no estás infringiendo ninguna norma. Por eso hay un vaso medio vacío, un vaso medio lleno. Muchas veces también las personas se dan cuenta de esto por casualidad. Casualidad se dan cuenta que tienen que pagar cuando no tenían que hacerlo y siguen trabajando por 20 años más, y aquel otro que no quiere trabajar más y que lo van a hacer pagar en 10 años y puede retirar el dinero cuando quiera. Son elementos a tomar en consideración cuando se va a elegir, así como estos, hay muchos otros. Por ejemplo, una empresa que tenga pérdida tributaria no debería acogerse al 14D porque no tiene, mi apreciación, porque no tiene corrección monetaria. Es decir, si la pérdida tributaria la lleva a un 14D de 3 o de 8, no se va a corregir más. Yo recuerdo que hubo años donde la inflación, si no me equivoco, 2008, fue de 8,9%,
y por lo tanto perder en términos agregados un 10% en un año de la pérdida como gasto me parece relevante. Y efectivamente la norma establece que no hay corrección monetaria. No veo cómo se puede interpretar distinto por parte del Servicio de Impuesto Interno. Elementos a considerar, como les decía. Evaluar si puede acogerse a algún régimen. Por ejemplo, ojo con las pérdidas tributarias, ojo con la depreciación. Acá no hemos hablado de la reforma tributaria en sí, que trae muchos artículos que se modifican. Se modifica el artículo 21, creo yo, en forma importante, el tema de los gastos rechazados. Conversaba con alguien ayer y me decía, ojo, es bien probable que el artículo 21, inciso primero, como tal, ya no exista. Vamos a tener gastos que no cumplen los requisitos para ser grabados por el artículo 21 y por lo tanto volvemos como al año 90, donde quedan simplemente como un agregado cuando no se cumplan con los requisitos. Hay un nuevo párrafo en el inciso primero que es necesario leer. Pero también se modifica el artículo 31, importantemente, ¿no es cierto? Ahora tenemos los gastos necesarios dentro de esto, la aptitud del gasto, y ahí podemos estar hablando otra hora más solamente de gasto, pero se modifica el artículo 31.5 bis. El artículo 31.5 bis consideraba dos tipos de depreciación, una para las empresas que vendían menos de 25.000 UF, 600 y tantos millones de pesos, efectivamente podían llevar tanto bienes nuevos, usados, a gasto de una sola vez. Se denominaba depreciación instantánea. No era tan instantánea porque era en un año, pero sin lugar a duda era un tremendo beneficio. Ahora, el 31.5 bis, el segundo proceso que había era bienes nuevos o importados por empresas que vendieran hasta 100.000 UF, 2.900 millones de pesos, y efectivamente podían acelerar la depreciación y llevarla en un décimo del tiempo en que estaba. La mayoría de los activos en la resolución 43 del año 2002, si no me equivoco, donde se establece la vida útil de los activos, tienen menos de 20 años, la gran mayoría, y por lo tanto, si tuviera 19 años dividido por 10 es 1,9, y por tanto en la depreciación se desprecian los decimales y de esta forma queda depreciación también en un año. Ojo con eso. Se elimina la primera parte de la depreciación instantánea y se deja solo la segunda parte. Ahora, se cambia que pueden ser nuevos o usados. Por lo tanto, es un proceso también a considerar dentro de todos los muchos cambios que hay con respecto a la reforma tributaria, a tomar en consideración la depreciación, a tomar en consideración la pérdida tributaria tanto para el gasto, la corrección monetaria, como para los PPUs, que también hay otro artículo transitorio que modifica, ¿no es cierto?, el uso y va disminuyendo un 90, 80, 70, 50 y 0 en los próximos años hasta el 2024, la recuperación de estos pagos provisionales por utilidad absorbida, cuando otra empresa pagó el crédito y choca con mi pérdida y tengo que recuperar. Empresas con retiro en exceso que estaban en el régimen A de renta diluida, probablemente con los retiros en exceso durmiendo, y ahora se van al régimen 14A nuevo por defecto, o al 14 PYME, y por defecto y la descuadratura, el RAI es grande, y ese retiro termina siendo imputado. Ojo con eso, las empresas que tengan retiro en exceso, probablemente tendrán que evaluar distintas alternativas, ¿ya? Hay distintas alternativas que se pudieran evaluar para tratar de frenar probablemente una tributación, porque la empresa está en la misma condición de antes, no tiene renta, pero debido a un cambio en su mecánica y alguna descuadratura pudiera quedar tributando. Ojo con las reinversiones y el FUR, que tiene que seguir manteniéndose. Ojo con la venta de acciones o derechos sociales en el caso de contribuyentes, por ejemplo, que hubieran estado acogidos al 14A, y este RAP hubiera podido ser una deducción del mayor valor, proporcionalmente a la participación que se haya tenido en la empresa. Son cosas súper puntuales que naturalmente, si yo fuese capaz de tratar toda esta en una hora, seguramente mi reclamo acerca del tiempo para absorberlo sería injustificado, pero naturalmente esto obliga a un análisis mayor en muchísimas de las empresas. Y el impuesto sustitutivo, hoy hay un impuesto sustitutivo. Hay un impuesto sustitutivo que se plantea con tasa del 30%. Nótese que el impuesto sustitutivo de la ley 20.899
tuvo dos tasas, una tasa promedio ponderada, que en algunos casos podía ser realmente baja, y una tasa del 32%. La mayoría, naturalmente, se fue a la tasa promedio ponderada. ¿Cuándo aplicar impuestos sustitutivos? Conversaba con alguien de la administración pública, me decía, oye, tú reclamas por todo, pero en realidad esta es una norma que ha recaudado un montón porque ya se han acogido. Chuta, ¿qué te parece que se acoja una empresa que va a remesar la renta al extranjero y que iba a pagar un withholding tax, un impuesto adicional de tasa 35%, y al ver este tremendo beneficio, sin hacer nada, paga solamente el impuesto sustitutivo y se puede llevar la renta a un 30%? ¿Puedo tomar eso yo como país con una mayor recaudación? Seguro, lo están tomando, pero eso no es una mayor recaudación, es una menor recaudación. Es una menor recaudación del 5%, así como la persona que está en tasa del 40%, porque oye, subió la tasa al 40%, pero hay impuestos sustitutivos. Por lo tanto, por este año y el próximo y el siguiente, no debería pagar nadie el 40% tasa efectiva porque tenemos un impuesto sustitutivo. Nadie debiera pagar más del 30% tasa efectiva. ¿Subió entonces el impuesto global complementario tasa del 40%? ¿O subió solo para los que no tienen asesoría? Porque el que tiene asesoría, nadie debiera pagar más de un 30% de tasa efectiva. Y no soy el usor por eso, porque está la norma, que así lo determina, ¿no es cierto? Naturalmente, dice José Orellana, un abrazo, José, cuando exista FUT. Obvio que el impuesto sustitutivo se aplica, de acuerdo a la historia también así se dio, a las utilidades que venían del FUT, a las utilidades que están acumuladas al 31 de diciembre del año 2019, con un origen a rentas antiguas, a rentas del FUT, ¿ya? Eso a tenerlo presente, por cierto, es un elemento relevante, un elemento interesante de aplicar en muchas empresas. Posteriormente hay un artículo transitorio de un pago por una descuadratura patrimonial, ¿no es cierto?, que ya se publicó esa circular en borrador, aún no sale. Se tenían muchas expectativas por parte del mercado, había muchas expectativas porque efectivamente se pensaba que esta norma era para aquellos contribuyentes que, por ejemplo, hubieran tenido un capital inicial de 100, hubieran experimentado un incremento de patrimonio a través de sus rentas líquidas de 600, sus rentas líquidas dicen 600, la sumatoria, y por lo tanto su capital propio teórico es de 700, 100 lo que pusiste, más 600 lo que ganaste, tu capital propio tributario es 700. Pero cuando voy a hacer el capital propio tributario veo que es 900. Entonces hay 200 pesos que no se pueden explicar, en algunos casos se pudieran explicar porque simplemente no se pagó la renta, pero en otros casos pudieran no tener una explicación clara. Y se pensaba que en esos casos, efectivamente, habiendo estado los 900 identificados como capital propio, simplemente no explicado por la renta líquida, se conoce como descuadratura, pudieran efectivamente acogerse a este impuesto del 20%, en el cual pudiera reconocerse eso como un ingreso no renta. Cuando uno ve la circular en borrador se encuentra con todo lo contrario. Aparentemente la autoridad entendió otra cosa distinta a todo lo que entendimos y simplemente se incorpora este proceso y hay un ejercicio en la circular donde el último ejercicio en borrador, todavía no se sabe si cambia o no, esperamos que cambie, donde efectivamente se establece que hay 95 millones informados y en realidad mi patrimonio es de 73. Y lo voy a corregir y si quiero pago. Me dice, oye, pero es voluntario. Y si quiero pago el 20% de eso. ¿Por qué yo te tendría que pagar servicio de impuesto interno? Un 20% por corregir mi capital propio tributario. Siendo que declaré que eran 90, pero en realidad cuando lo reconstituyo son 70. ¿Por qué tendría que pagarlo? Eso está malo. Yo creo que está malo. No es entender la filosofía de la norma, de lo que se buscaba, es la descuadratura. Lo que debiera haberse hecho era, oye, tienes declarado 700 o tienes declarado 900, pero solo se explican con los 700. Si quieres, pagas por esos 200 y ahí hay una recaudación real, porque por esos 200 probablemente no se pagó. No está así en la circular. Esperemos que pase. Tiene otro elemento esa circular que pueden ser interesantes, sobre todo cuando se subestimó, por ejemplo, el capital propio tributario,
en periodos anteriores, y por lo tanto esa subestimación representó una menor deducción en la renta líquida imponible. Esa sumatoria de menores deducciones en la renta líquida imponible hubieran representado un menor pago de impuestos, porque la corrección monetaria es una deducción en la renta líquida imponible, y ese menor pago de impuestos de primera categoría acumulado puede reclasificarse esos créditos como un crédito disponible que se entregue para fines de crédito voluntario, y al mismo tiempo representar una rebaja en la renta líquida imponible. Esos son elementos que son interesantes de analizar en muchas empresas. Y por último, dentro de los que levanto dentro de esta hora de análisis, digamos, y voy a andar súper justo en la hora que estaba predispuesta, digamos, con preguntas, me voy a extender un poco con las preguntas, con algunas, porque ya he visto que han llegado muchas. Efectivamente, los retiros desproporcionados. Lo cierto es que las empresas han hecho retiros, los propietarios, y en muchos casos no se ha cumplido con un proceso de que sean proporcionales a la participación que se tenga en ella. Y en ese escenario se plantea una norma que ya se había incorporado en la antigua ley de la expresidenta Bachelet, donde efectivamente le daban la facultad al Servicio de Impuesto Interno para impugnar los retiros que fueran desproporcionados. Yo recuerdo, me tocó por la Universidad de Chile participar en la Comisión de Hacienda en el Senado, fuimos al Paraíso en esa oportunidad, donde uno de los abogados decía que estaba patrocinando rechazar esta norma. De acuerdo al principio de la voluntad, los socios pueden retirar de acuerdo, ¿no es cierto?, a su historia personal dentro de la empresa, y en este caso, si mi señora retira más que yo, dijo, y estoy citándolo tal cual, socio una disforme, ¿me acuerdo? Y decía, yo puedo definitivamente retirarlo en base a este principio. Y me recuerdo a Lagos Weber que dijo, justo, eso es lo que queremos evitar. Claro, naturalmente existe un proceso de dilución de la carga impositiva con la familia. Probablemente son muchas las sociedades de inversión, y quizás con esto afecta a muchos de los que están escuchando, digamos, donde efectivamente la señora o el hermano o la hermana o el esposo, si fuera inverso, ¿no es cierto?, retiran en conjunto, siendo que la renta probablemente en su naturaleza, si tuviéramos una especie de bolita de cristal, no la generó el otro. En ese proceso, y ahí si ustedes se recordarán, esta comisión o este protocolo que estaba encabezado por Andrés Saldívar, llega a una conclusión y se retira esa norma. Bueno, esa norma se vuelve a incorporar ahora, con el proceso de la democracia cristiana, cuando, no sé si ustedes se recuerdan de una mesa de acuerdo con la Cámara de Diputados, donde habían aceptado mantener la eliminación de la restitución del 35%, una de las medidas compensatorias era esta, los retiros desproporcionados. Bueno, después del 18 de octubre se sacó la norma, pero quedó en la negociación de los retiros desproporcionados con la democracia cristiana. Y es una norma entonces cuando se encuentren entre relacionados en los términos que se establece en la ley, efectivamente el servicio puede impugnar esto y lo puede agravar con una tasa del 40%, que es el artículo 21. Ojo que también en un artículo transitorio se dejó para las personas que pagaron impuestos sustitutivos. También debería estar, y esa con efecto retroactivo de julio del año pasado, 2019. Y que se debería haber retirado también de manera proporcional. Dos cosas. Primero, claro, ojo con las estructuras deben revisarse al interior de la empresa, debe revisar que no estén incumpliendo esta norma, porque una mirada es que efectivamente se tribute por la incremento patrimonial que se tenga como individuo. Ahora, esa es una mirada bien fiscalista, creo yo, porque existe otra, ya que tanto citamos a la OCDE. En muchos países de la OCDE existe la tributación familiar. Fíjense la inequidad que existe. Imagínense en una familia, la persona, digamos, el proveedor de la familia, gana 10 millones de pesos, por lo tanto, se va a afectar con una tributación del 40%. Si no hay impuestos sustitutivos.
Pero en otra familia, los dos trabajan, tanto el esposo como como la esposa, ¿no es cierto? Y ganan 5 millones cada uno. Hacen como familia los mismos 10 millones que la otra familia, donde solo uno trabajaba. Pero como se reparte entre los dos, tiene una tributación del, no me recuerdo la tabla de global complementario de memoria, pero cerca del 25%. ¿Es justo eso a nivel familiar? Primero, es injusto porque solo estoy pagando sobre los ingresos, no sobre la renta. Hace mucho tiempo que ya deberíamos tener derecho a gasto a nivel de los impuestos personales. No lo tenemos. Es una crítica al sistema. Deberíamos tener gasto de salud, gasto de educación, naturalmente, porque las empresas tributan por la renta, pero las personas tributamos por los ingresos. Es injusto. Es injusto, es poco equitativo, en desmedro de las personas. Si hay una ayuda, digamos, o una justicia para las personas, debiéramos tributar por la renta. Pero más aún, la familia como entidad, acuerdo de en pareja, lo que sea, es una entidad que tiene un ingreso en común. ¿Por qué no grabar el ingreso en común? ¿Por qué generar esta distorsión donde si uno solo trabaja paga tasa máxima? Entonces hay una familia que tributó con tasa 40% con un ingreso de 10 millones y hay otra familia que tiene los mismos 10 millones pero que tributa con tasa 25%. Yo creo que son dos también las dos caras de la moneda, como lo quieran ver. Una, que es como quedó la ley, retiros desproporcionados se grabarán con tasa 40%, pero yo creo que debiéramos trabajar para un mejor sistema tributario y yo estoy seguro que eso, sin lugar a duda, debiera contener una tributación familiar, ¿ya? Y cierro con lo que le adelanté, se requiere un mayor apoyo para las pymes. Todo lo que hemos hablado, estas 580.000 empresas no necesariamente tienen la asesoría debida. Seguramente muchas personas acá se las van a asesorar. Seguro muchos nos dedicamos a asesorar empresas, pero no alcanzamos para todas las empresas. Y finalmente, lo que se busca de evitar la inequidad, con las propias leyes se vulnera. Así que un llamado, digamos, para apoyar a las pymes probablemente requieran una asesoría para elegir dentro de todas estas alternativas la mejor opción. Alguna vez participé en la Universidad de Chile, si no me recuerdo, en una especie de asociación con la Católica, en un estudio que se hizo, eh, donde se escogieron, no me acuerdo, 200 pymes que tenían similares condiciones que el resto en el mercado, a nivel de laboratorio se las asesoró y representaron o experimentaron un mucho mejor resultado que el resto de las empresas que no habían sido asesoradas. Dueños de empresas preocupados solo de la parte productiva de la generación de valor y no de los problemas que le traen toda esta carga accesoria de toda la parte impositiva. Mi exposición en realidad de hoy, más que algo muy técnico, estaba pensada en ayudar de una u otra manera, tratando de simplificar lo máximo posible. Perdóneme si no fui tan técnico como se hubiera querido, y perdóneme si no fui lo suficientemente, digamos, claro, si no se entendió, pero quiero tratar de hacer llegar estos elementos a las personas que necesitan de una mayor asesoría en estos tiempos. Yo le doy las gracias por estar acá, por haber compartido algo más de una hora y voy a tratar de responder algunas preguntas que han enviado, a ver si funciona acá el proceso, que yo creo que estoy seguro que va a funcionar. Y voy a... Espérenme un segundo. Voy a tratar de leer. Profesor, ayer el SCI tiene en discusión la circular sobre el régimen ProPyme. Claro, es lo que le conversaba, efectivamente, sobre... voy a ver cuántas preguntas son antes. Claro, salió una circular en borrador y sin lugar a duda es un elemento a considerar. No obstante, uno hubiera querido
que se tuviera los resultados más bien ya claros y definitivos sobre un régimen 14A, sobre un 14D, qué hay en el traslado. Fíjense que me falta un elemento súper interesante de comentar. Las empresas 14D tienen un impuesto de un 25%, pero por otro lado, esta parte es importante, ojalá no se descuelguen muchas personas aún. Efectivamente hay un 25% que paga la empresa del régimen D. Si el propietario es un 14A, efectivamente el 14A por sus créditos tiene solamente créditos con restitución. Si esta 14D le envía un dividendo, tú me decís, oye, es un 25% sin restitución, claro, pero por llegar a esta 14A, este crédito del 25% se contamina, se mete al SAC de esta empresa 14A, y cuando esta empresa 14A lo remesa con restitución, lo contaminó. Y por lo tanto, ojo con eso, yo creo que es súper relevante la estructura de revisión, ya sea para las pérdidas tributarias, que tengo que armar una estructura para las pérdidas tributarias le adelanto, ya lo vengo diciendo hace tanto tiempo, se van a terminar afectando. Muchos países de la región tienen 5 años, ahora vimos que se afectó con el PPUA, espérense para otra reforma, ya se va a afectar la pérdida tributaria con un plazo, ¿no es cierto? Va a tener un plazo, una definición de 5 años probablemente. Pero esta estructura de retiro, oye, pero ¿cuándo una 14A va a ser dueño de una 14D? Oye, en cualquier holding familiar está la sociedad de inversiones y está la operativa abajo. Oye, para una pyme, la pyme también tiene derecho a estructurarse porque no es tan solo una cuestión tributaria, aquí hay una cuestión societaria, una cuestión del resguardo al patrimonio. Naturalmente yo puedo tener abajo las productivas, pero si me demandan me van a quitar la maquinaria y por lo tanto probablemente tenga que tener fluir los recursos y los excedentes a una sociedad de inversiones donde ahí la voy a retirar. Y eso no es tributario, eso es meramente resguardo del patrimonio acumulado, ¿no es cierto? No se trata de engañar a nadie, se trata simplemente de resguardar el patrimonio. Pueden haber demandas válidas y otras no tan válidas. Y por lo tanto, esa empresa que está arriba, por el tipo de ingresos que va a tener, que son solo de dividendos, queda obligada a ser régimen A. Y por lo tanto, los dividendos que le envíen las 14D se van a contaminar. Murió la estructura, mala la estructura, pésima la estructura, a cambiar la estructura. Yo pensaría que eso tenemos que tenerlo presente, que los holdings familiares deberían considerarlo porque van a ser créditos castigados, ¿ya? Y el SII va a reconstruir el capital propio tributario para determinar diferencias, aplicando razonabilidad de patrimonio. Es lo que uno hubiera pensado, Patricio, pero efectivamente no viene así la circular, viene con cargo al contribuyente. Es más, yo le citaba que el ejemplo viene al revés, declarando un capital de 90 millones y siendo que el que correspondía era 70, y dicen que puedo pagar un 20% por eso. Yo lo considero alejado del mundo real. Joel dice, ¿existe un plazo en que debo permanecer en un régimen? No. Si se sale del 14 de 8, sí no puede volver en 5 años, pero el resto no hay un plazo como antes de 5 años. Si cuando se fue 14A atribuida, se generó una escritura en la que acordaron distribuir de forma diferente a los aportes, ¿queda este acuerdo anulado o se puede mantener para el 14 actual? Yo entiendo que se puede mantener y sería un elemento a considerar en los retiros desproporcionados, Adriana, ¿ya? Se puede considerar para los retiros desproporcionados. Si tengo una sociedad con pérdida, la cojo al 14A, al momento de generar utilidad años después, puedo cambiarme al D3 si tengo una sociedad con pérdida. La cojo al 14A. Al momento de generar daño, después, claro, puedes cambiarte sin ningún problema. Tiene elementos, por cierto, relevantes en el cambio de régimen. Está tratado en el artículo 14D, y si una empresa que está en el 14A se cambia al 14D, todos los activos podrá llevarlos a gasto en la medida que sean depreciables.
y por lo tanto, y pueden que no estén pagados, vean la circular en borrador, y por lo tanto es un buen mecanismo para generar además, Luis, una compensación a las utilidades. O sea, tú das en el clavo, si tengo utilidades, tengo pérdida. Otro, Luis, lo ve muy rápido porque pudiera tener pérdida, me quedo en el régimen 14A, la corrijo monetariamente. Cuando empiezo a tener utilidades, me cambio al 14D. Y en el 14D, cuando me cambio, llevo todos los activos a gasto. Y voy a tener utilidades y lo compenso con las pérdidas de los activos. Y optimizaste el sistema. ¿Quién te puede castigar por eso? Si es parte del proceso. Soy ingeniero comercial, socio y gerente de empresa que vende 1.700 millones. Nunca he visto algo más inentendible. ¿Cómo decido a qué régimen me acojo? Se he recurrido a un consultor tributario, supongo que chuta, lamentablemente, Francisco. Hay muchas charlas en las plataformas digitales, pero estoy de acuerdo contigo. Yo de naturaleza soy ingeniero comercial, o sea, de origen. Soy ingeniero comercial, me queda poco ya de comercial, pero estos son harto tiempo de entenderlo bien. Y como decía un amigo tributarista, abogado, me decía, mira, los impuestos no son como cocinar, porque tú cocinar puedes saber un poquito y te queda rico igual, pero en impuestos si no sabes harto y bien, probablemente te quede la tremenda embarrada. Ahora, existen elementos que pueden ser más simples que otros, no necesariamente puedes necesitar ayuda. Es como cuando vas al doctor, tú sabes cuando realmente necesita alguna ayuda para el proceso, ¿ya? Buen día, mi empresa estaba en 14 T y ahora está clasificada en Propyme transparente. Mis ventas anuales promedio son 200 millones, sin cuarentena. Este régimen en el que más me conviene a la empresa es Sofía. A priori no le he hecho examen a esa empresa, pero yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, efectivamente, Sofía, entiendo que sí, por cuanto debes tú tener socios personas naturales afecto a los impuestos finales, ¿cierto? O personas jurídicas afecto a impuesto adicional. Me imagino que persona afecto a global. Y si tus ventas anuales son de 200 millones y te vas al 14 de 8, no vas a pagar impuestos de primera categoría. Y por lo tanto se va a ir todo a global complementario. Ahora, a tener presente naturalmente, hay PPM involucrados, pero cuando lleguen a global no va a tener derecho a crédito. Ahora, si los montos, si tus ventas son 200 millones, pero no sé cuánto es tu utilidad, imaginemos que una empresa super cool y tiene 20% de utilidad, de rentabilidad y por lo tanto hay 40 millones de utilidad y son 20 millones para cada uno, probablemente puede que quede en una tasa muy baja de impuestos y puede que hasta le devuelvan PPM. Por lo tanto, Sofía, yo creo a priori que sí, dejemos algunas para arriba porque está pasando el tiempo. El RAP, ¿qué, ¿qué pasó al REX? ¿Es obligación retirarlo en primer lugar o se puede decidir como el IES-Food? Claro, la norma del impuesto sustitutivo establece que los contribuyentes eh, podrán elegir qué rentas y pueden retirar primero, ¿no es cierto? No obstante, eh, en ese elegir qué renta se puede retirar primero, eh, por lo tanto uno pudiera pensar que esa norma establece que el impuesto sustitutivo es cuando quiero, y así es. Pero existe esta otra norma que está presente en este artículo y en dos más transitorios, si no me equivoco, que dice que es en primer lugar. La interpretación puede ser variada. Yo creo que la más cercana, y aquí uno se adelanta, y mientras no tenga circular, no sabe lo que va a definir el servicio de impuesto interno, pero si existe esta norma específica donde dice que será retirada en primer lugar, yo entiendo que es en primer lugar. Si no, ¿para qué lo diría? ¿Cierto? Y pudiera decir, claro, yo creo que puede caber una interpretación en ambas direcciones, pero ya que el RAP puede ser utilizado como costo en la venta, más que como costo, como deducción al mayor valor en la venta de derechos sociales, tiendo a pensar que van a determinar que es la primera en que debe retirarse sí o sí. Eh, Patricio Flores, ¿podría explicar las normas de relación del artículo 8, número 17 del Código Tributario para computar ingresos? Patricio, me podría extender mucho con eso, y de hecho está en la circular en borrador y hay ejercicios. Te recomiendo que leas la circular en borrador que salió ayer
y hay varios ejercicios de cómo se determina. Ya, lo mismo Juan Manuel Cruz, exactamente lo mismo. Sergio López, una agencia argentina, puede ser artículo 14D3, en estricto rigor sí podría, no obstante, se está estableciendo que efectivamente se computen también las rentas del extranjero, entonces podría contaminarse en virtud de, ¿no es cierto?, de estas normas. Hay un par de preguntas más que son un poquito más largas, pero ya son ya son las 11:15, me he extendido 15 minutos más a lo que tenía presente. Por favor, Elena, repita qué pasa con las utilidades retenidas si me cambio el 14D. Depende, si me cambio el 14D3 tengo registro, por lo tanto no pasa nada. Esta pregunta enfocada a las pymes. Ya le respondí la 16 también de Sergio López. Efectivamente, Elena, si me cambio el 14D3 no pasa nada. Si me cambio el 14D8, el 14D8 no tiene registros. Y al no tener registro, efectivamente hay que tributar ese, ese mayor patrimonio que hay en 10 años, en hasta 10 años. Puede tributarlo en menos si quiere, pero en hasta 10 años. Por lo tanto, es súper relevante en ese contexto tener el análisis de la cuadratura o descuadratura patrimonial para antes de acogerse al de 8, ver cuánto le significaría. Con el ejemplo del vaso medio lleno, vaso medio vacío, y yo creo que de repente puede ser interesante verlo desde esa perspectiva. También pudiera convenirle dependiendo de la situación de cada empresa. Y la última. Buenos días, profesor, en vista a inversionistas extranjeros. ¿Cómo ve usted la cantidad de reformas y de cambios en las reglas del juego en los últimos tiempos? Tengo la impresión que con esto podemos desincentivar la inversión extranjera. Yo creo que cada vez que hay cambio, esto de explicarlo me toca atender a muchos contribuyentes del extranjero, y en mi año de algunas empresas de consultoría de Big Four y ahora como independiente, es difícil explicarlo a los inversionistas extranjeros. No es fácil. No es fácil. Lo cierto es que no lo entienden. Ahora estoy viendo a un contribuyente que tiene una rentabilidad tremenda, como del 50%, pero calzaba para ser 14A. Y efectivamente la otra empresa que lo asesoraba nunca identificó bien que en el 14A iba a tener que pagar por todas las rentas, pero el contribuyente tiene 3 millones de dólares con 4 millones de dólares con rentas que pagó los impuestos tasa 35% atribuido sin haber retirado los dineros. Y ahora cuando yo lo veo le digo, oye, tienes 4 millones de dólares que te puedes llevar cuando quieras. No entienden cómo un sistema tributario efectivamente se le hizo pagar impuestos si no se llevaban los dineros, entendiendo que y yo creo que por parte de la empresa que lo asesoró no hubo el estudio, no hubo el conocimiento, justo lo que estamos conversando ahora. Entonces, sin lugar a duda, Alfonso, estamos en procesos donde cada reforma va dejando rezago. Yo en alguna oportunidad también lo mencioné, que yo creía que esta reforma venía a complicar más las cosas. No fui bien entendido en su minuto, pero más que criticar la reforma actual, que una vez que sale me doy cuenta que tiene muchos errores. Pero en ese minuto yo lo criticaba porque efectivamente cada una va dejando rezagos. Entonces, imagínense lo que es aprender impuestos. Imagínense lo que es preparar a una persona joven que, oye, quiero ser tributarista. Oye, mira, te voy a enseñar de las utilidades de antes del año 84, que todavía están presentes. Te voy a enseñar el FUT con todos sus cambios, porque dijeron que el FUT se eliminó a la señora Juanita, pero el FUT no se ha eliminado. Por lo tanto, está detrás de todo esto, sigue estando el FUT. Ojo, retiro en exceso, utilidad reinvertida, FUT de vengado, PPU antiguo. Todo eso no te olvides. No te olvides de los retiros presuntos antes de la ley 20.630 que hacían el FUT negativo y por lo tanto el FUT significa tal cosa, bla, 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 bla. Millones de cosas, muchas cosas que tienen impacto en la tributación actual, pero además, recuérdate que hubo un impuesto sustitutivo durante el año 20, la ley 20.630, la 180, que tenía estas condiciones, quedó acumulado. Pero después vino el régimen A y el régimen B, y después del régimen A y el régimen B te cambiaste a un régimen A o un 14. Esto es, para explicarlo, es tremendo. O sea, realmente comparto con ustedes, comparto lo que decía alguien por ahí,
existe una dificultad importante para poder explicarlo a poder explicar a los contribuyentes todo esto. Así que bueno, yo les envío un gran abrazo, espero que haya sido útil la presentación, veo saludos de muchos amigos que están acá y espero haber ayudado bastante a los que a los que no tienen la asesoría de vida o levantar los puntos para los que no se habían preocupado, se preocupen de aquí hasta el 31 de julio porque hay plazo. Le envío un gran abrazo a todos, que estén muy bien y entiendo que la charla va a ser publicada y también vamos a publicar la diapositiva. Cuídense harto, sobre todo en estos tiempos. Un abrazo. Muchas gracias, Javier, por la presentación, súper interesante. Te vamos a compartir todos los comentarios que llegaron en el chat y como decía Javier, se va a compartir la grabación de esta charla en la página, en el portal de FEM y en el canal de YouTube de la Escuela de Posgrado. Y vamos a compartir el PPT que también lo vamos a subir a las noticias de la Escuela de Posgrado. Lo último importante, Alejandra, se me olvidaba, en realidad yo soy el director del Magíster en Tributación de la Universidad de Chile y sin lugar a duda la idea es mostrarle a los asistentes que nuestro Magíster puede ser una ayuda. Tenemos muchos gerentes de finanzas que vienen al Magíster, no solo son asesores tributarios, y por lo tanto queremos ser un aporte también a nivel país en la discusión, en distintos procesos. Así que los dejo cordialmente invitados también a que estén atentos que nuestro magíster es líder de mercado. ¿Ya? Totalmente de acuerdo, es el líder. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos, que tengan un lindo día y a cuidarse. Perfecto. Chao, chao.